buenos días. Acá arrancando el día con ustedes. Qué gusto saludarlos y poder contarles todas las novedades parlamentarias, que hay un montón. El día está divino. Está queriendo arrancar porque está medio frescolario, ¿no, Leo? Sí, exactamente. Ay, menos mal que me acompaña. No, sí, veíamos la temperatura que es un poquito más alta que ayer y antes de ayer, pero más baja que la semana pasada. Se han robado la primavera. Hola, Vero. ¿Qué tal, Qué bueno saludar. Meli? Ella, como es bien del sur, esto le parece un verano caribeño. Sí, yo ya estaba entrando en calor cuando venía para el canal. Sí. Lindo el día. Me parece que va a levantar, ¿no? La temperatura, sí. Vamos a tener una linda jornada. Eso me prometieron, ¿vio? Mar del Plata, digo, no tiene mucho para envidiarle al sur tampoco. Claro, no, es verdad. Tenemos el mismo viento. Sí, es cierto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Yo prácticamente dormí acá. Sí, la vimos ayer. Te vimos ahí en el colchón. En una larga jornada laboral. Un espeto corrido de información. Exactamente. Tremendo. Sí. Bueno, pero yo ya soy una especialista. ¿Quieren preguntarme a mí todo lo que pasó? Obvio, vamos a hacer. Le quiero preguntar un tema que la vi ayer muy aceitada en la información. El aceite de cannabis. Sí, hablando de aceitada, sí. Cáñamo industrial. Averigué un montón, tengo un montón de información. Porque, Habló con el ministro. Hablé con el ministro, hablé con Mara Brauer, que sabe muchísimo del tema anoche. Y es interesante, la verdad que, a ver, como una industria, les contamos a todos que se trabajó en un montón de comisiones hasta que obtuvo dictamen, la posibilidad de armar y construir de cero una industria que es totalmente nueva, que tiene que ver con aprovechar en distintos aspectos la planta del cannabis y del cáñamo, que entiendo ahora que son dos especies distintas de la misma planta. Porque además yo pensé que eran como partes distintas de la planta, pero no, son dos especies distintas. La del cáñamo en realidad no tiene prácticamente ninguno de los contenidos que tiene el cannabis en cuanto a... El THC, exacto. O sea, tiene muchísimo menos que el resto, entonces como que no se aprovechaba tanto. Pero la diputada Brauer dice que tiene como 25.000 usos posibles. O sea, es una barbaridad de funcionalidades, pero una planta muy estigmatizada que no ha sido lo suficientemente profundizado, capaz de generar 10.000 puestos de trabajo y en solamente 2 años. No, y además esto de que con el afán que se viene teniendo en el mundo por el tema del medio ambiente, también la idea es un poco suplantar el plástico de los productos por el cáñamo, ¿no? Ya hay algunas cuestiones que se están haciendo así, también en la industria textil, en el calzado. Bueno, la idea es empezar a suplantar estos productos que son tan contaminantes, estos materiales, por algo que es mucho más natural, y entonces por eso la propuesta esta del cáñamo industrial en ese sentido. Y también lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, pero también para la industria, porque hasta el momento solamente por ley no se podía, digamos, lo estaban manejando desde el Ministerio de Salud, el tema de los laboratorios. Exactamente. Y pero los autocultivos. Claro, exactamente. Y el tema del cultivo. Sí. Y el proyecto salió no con mayoría, no con unanimidad, digamos, sí salió con dictamen de mayoría del oficialismo. La oposición tiene algunas objeciones que las va a presentar, las va a formular cuando termine de entregar el texto definitivo a la comisión, pero el proyecto va a llegar al recinto y va a ser aprobado porque pasó por las 2 comisiones que tenía que pasar en estos días maratónicos que hubo de comisiones. Y ya que hablabas de Mara Brauer, también se aprobó y se dio dictamen a un proyecto de ella, que lo habíamos contado aquí en Diputados TV, que tiene que ver con la posibilidad de que los taxímetreros, los taxistas, puedan comprar autos 0 kilómetros de aquí a 10 años con facilidades y bonificación de impuestos por parte del Estado Nacional, y como en muchos proyectos se invita a adherir a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Y esto se dio en el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se mantuvo su encuentro en el día de ayer, donde trataron estos temas. Y varios. Porque y otros temas, duró como 5 horas esa comisión. Como por ejemplo también lo que es la ley de envases. Ese fue otro de los proyectos que se estuvo tratando. Tuvo dictamen también de mayoría, pero no fue acompañado por Juntos por el Cambio, con algo que nosotros ya veníamos anticipando y, bueno, justamente marcaron la postura en contra de la creación de esta tasa ambiental a las empresas, porque consideran que es la creación de un nuevo impuesto. Entonces, bueno, básicamente marcaron esa postura y presentaron su dictamen de minoría. Y recordar con el tema del cáñamo y del cannabis medicinal que ya tiene sanción del Senado ese proyecto de ley, por lo tanto cuando llega al recinto es muy probable que se convierta en ley rápidamente antes del cierre del año. Y nos vamos a seguir ocupando de ese y de todos los temas que se fueron trabajando a lo largo de estos días intensísimos después de las elecciones, pero nos está llamando nuestra recomendadora número 1 de cultura, que es Maya y que ya está en el móvil. Hola May, bienvenida, buen día, ¿cómo estás?
Hola Meli, muy buenos días Leo, Vero. Bueno, en este momento, hoy no estamos en la Plaza de los Dos Congresos, No, nos encontramos en la entrada del Salón Delia Parodi porque se está realizando un encuentro parlamentario con líderes referentes afrodescendientes y afroargentinas. Es un encuentro parlamentario que se realiza en el marco del Diseño Internacional de las Personas Afrodescendientes. Esto se desarrolla durante hoy, 18 de noviembre, y mañana, 19 de noviembre, también con la participación de distintos representantes diplomáticos y también legislativos. Acabamos de ver hace instantes entrar, por ejemplo, a la diputada Jimena López, que está participando del encuentro del día de hoy. Y en breve nos vamos a meter en profundidad en todo lo que está sucediendo aquí en el Delia Parodi. Y ahí se escuchaban de fondo aplausos, y para mí la noticia es Maya de Musculosa con este frío, o sea, dicha sea de paso. O sea, hay que, digo, yo soy Panchibaña, relaciono todo con todo. ¿Qué onda? Y es frío además ese salón. Era muy informal. Era muy informal el abrigo que tenía para la altura de este evento. Esa es la verdad de la milanesa. Esa es la Maya que Y la moda no incomoda, sí, ¿viste? totalmente. Cuando te dicen, o sea, que las modelos están en bikini en la nieve, Maya está musculosa en el Delia Parodi con, no sé, 18 grados que hacen afuera. Pero bueno, ella está a la altura de las circunstancias. Así es, Meli, así es. Bueno, May... es toda una profesional. No, absolutamente. Claro. Aparte, ¿ustedes le notan frío? Para nada. No, está espléndida. Además te decía, digo, recién que son Les fríos quiero esos salones porque no tienen mucha iluminación ni mucha ventana, porque son interiores y grandes. Ajá. Entonces hace mucho frío y el invierno se siente mucho. Ay, Maya, querida, ponete el abrigo, mi vida. A ver si todavía... Igual, Meli, sí. No te preocupes, que me están haciendo pasar calores ahora. Así que frío no voy a tener. Ya levantó temperatura, está muy bien. Perdón, no era la intención. Decime una cosa, ¿será que es importante o sea, me llama la atención la expresión afroargentinos, descendientes de afroargentinos? ¿Será que es una población importante? Sí, hay una gran cantidad. Una gran cantidad, sí, exactamente. Eso estaba pensando. Sí, y de hecho Meli, el evento sucede también en el marco del 8 de noviembre, que es el Día Internacional de las Personas afrodescendientes y también de la cultura afro. En este contexto, bueno, la actividad la están desarrollando desde la Dirección General de Igualdad de la Cámara de Diputados, el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual, la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, son varias entidades, está la Secretaría de Derechos Humanos, también está la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Cámara de Diputados, la Dirección General de Relaciones Internacionales del Senado, y también la actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería de la Nación. Son varias personas que están participando del evento de hoy, muchas autoridades. Recién se escuchaban aplausos dentro del Delia Parodi. Eran para vos, me dijeron por cucaracha. Ojalá, no creo. Acá Sergio dice que los aplausos, nuestro camarógrafo dice que los aplausos son para él por la excelente labor cinematográfica que realiza todos los días para DTV. No tenemos dudas, sí, absolutamente. Bueno, entonces también hay presencia, por supuesto, de diputadas de la altura de Jimena López, que seguramente en un rato hablará con nosotros o nos contará los detalles de este evento. ¿Y qué se les entrega a las personas que hoy fueron convocadas? ¿Algún reconocimiento? ¿En qué consiste este encuentro? Hoy es un encuentro parlamentario y lo que se busca es debatir sobre los derechos y los reconocimientos, sobre las políticas públicas a desarrollar para las personas, para la comunidad afrodescendiente y afroargentina. Son diferentes las políticas públicas que se vienen desarrollando. Por ejemplo, también, si nosotros nos ponemos a pensar, las acciones públicas que se han desarrollado por los derechos de las personas afros, se han creado diferentes comisiones, por ejemplo, para personas migrantes, para refugiados. Hay muchas implementaciones que en breve vamos a poder estar conversando con sus protagonistas. Tengo entendido que también está presente la vicepresidenta, por ejemplo, de Costa Rica. También está la embajadora de Costa Rica. Bueno, hay varias figuras políticas y varios representantes nacionales e internacionales que están participando del evento del día de hoy. Qué interesante, está bueno para poder conocer los detalles. Bueno, May, muchas gracias por este primer contacto con nosotros. Tenemos un día largo, yo me quedo varias horas, así que supongo que nos encontraremos en otros contextos que requiera la actualidad parlamentaria.
Así es, aquí nos quedamos, Meli. Y te espero en un rato porque seguramente también estaremos conociendo novedades sobre la comisión que empieza supuestamente a las 11 de la mañana. Así que ahí Exacto. también probablemente después andes teniendo algún detalle. Así es, hoy es un día con muchas actividades dentro del Palacio Legislativo, así que vamos a estar tratando de cubrir todas estas actividades. Y después me aseguraron que me traes una docena de empanadas. ¿Eso también es así? Ahora lo negocio con dirección y después hablamos. Perfecto. Bueno, May, hasta la próxima entonces. Un saludo grande. Nos avisas en cuanto haya alguna repercusión o alguien con quien podamos conversar. Gracias, Perfecto. Hasta luego, no hay por qué. Chao. Un saludo para Sergio también, Sí, también, nuestro poeta de la cámara. Exactamente. Me llamó la empanadas, me parece que... ¿Comemos empanadas? ¿Va? Ah, ¿Vos te- se está aprendiendo, porque Leo. la veo siempre con la mandarina, banana. pero al mediodía necesito eso. algo más sustancioso. Bien, Si no, te hago la gran Carmen Barbieri y me por desplamo acá al aire. me gustó eso. ¿Entendés? de las Necesito un empanadas. poco de nafta. Exactamente, Y bueno, los bien. periodistas trabajamos a almuerzo. O sea, No, pero lo hacía más. algunos trabajan por el sueldo, yo le trabajo por el sorprendió almuerzo. que es Hacía más verdad, ensaladita. que venía con su... Claro. Que venís con tu bananita, con la Claro, verdulería con encima. mandarina. no les voy a andar mostrando. Este- Me traje damasco, banana, manzana. Claro, es larga la jornada. Sí. Es larga la jornada, ¿sí? Y la Mi frutero verdura. se hizo el día hoy. No, conmigo olvídate. Aparte que, escúchame, yo tengo espíritu ídice, ¿me entendés? Claro, Yo no puedo exacto. pasar hambre. No, me imagino. ¿Entendés? Me han dicho así que Te han dicho. Que sí, que las madres así son Sí, de que siempre tiene que haber nutrientes y mucha abundancia. sí. Nuestro productor está sufriendo en este momento, creo que está transpirando en frío, y Seguro. me dijo algo y no lo retuve. Dijo que tenía que ir a una nota. Ah, perfecto, todo mucho que ver con el tema de la mandarina. Hablamos de lo que pasó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ayer trabajó con un temario muy extenso, fueron más de 5 horas de trabajo en la comisión y vamos a repasar lo que es el diputado Pablo Carro. Esta es una modificación que se produjo cuando se discutió una reforma fiscal aquí en diciembre del 2017. En ese momento, con una discusión que entienden los tributaristas acerca de si las asignaciones específicas para los impuestos deben tener un fin o no deben tener un fin temporal, digamos, específico. Durante muchos años se estuvo aplicando la ley, pero con esta discusión se le puso un fin y ese fin es el 31 de diciembre del 2022. A partir de esto, la propuesta es que este plazo se extienda por 50 años. Quiero leerles cuáles son los 3 incisos, porque en ese momento son impuestos que se siguen cobrando, pero lo que se modificó es la asignación, es decir, dejan de tener asignación específica. Fue una cantidad de impuestos. Yo estoy pidiendo que se extienda el plazo en 3 incisos. El primero es el inciso B, que es gravamen de emergencia de los premios ganados en determinados juegos de sorteo y concursos de pronósticos deportivos, y va una asignación a las bibliotecas populares y al Fondo Nacional del Teatro. Luego, el inciso E es el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuestos sobre los videogramas grabados. Estos están previstos en la Ley del Cine 17.741. Bueno, ahí estaba la exposición del diputado Pablo Carro. Repasábamos que el temario fue extenso, Claro, y fue de lo más variado. Pasó por allí ley de envases, pasó por allí el tema del cannabis medicinal y el cáñamo y otros temas, ¿no? Vinculados a esta Decía comisión. el diputado que va hasta 2072 Ah, sí. estos impuestos, que son 3 ítems: venta de entradas, creo que es lo que tiene que ver con apuestas y un impuesto que hay a las apuestas y juegos, que después eso va derivado a cultura para el ENACON, el Instituto de Cine y otras entidades culturales estatales. Lo que dice la oposición es que si vence en diciembre de 2022, decía la gente del PRO, ¿por qué lo van a extender ahora por 50 años y todavía queda un año para verlo? Y lo que dicen del oficialismo es esto era algo que se hizo históricamente y en 2017 con el pretexto de sacar impuestos que no son importantes, le decían
impuestos de poco impacto, Cambiemos, en ese momento el gobierno de Mauricio Macri eliminó un montón de estos tributos. O eliminó, no, les puso fecha de vencimiento. Sí. Entonces lo que quieren ahora, dicen, es 50 años, dice el oficialismo, y la oposición le dice, bueno, 50 años parece un poco mucho. Claro. Sí. También uno de los proyectos que tuvo dictamen fue el que prorroga la emergencia territorial e indígena, que va hasta el 2025. Hubo también una publicación en el boletín oficial que hizo el gobierno de la Nación, lo puso por decreto, pero mientras tanto corre, digamos, o sea, ese decreto está vigente hasta que salga la ley en la Cámara de Diputados. Tiene sanción en el Senado, faltaría que tenga la sanción aquí en la Cámara de Diputados, pero bueno, por lo menos también avanzó con un dictamen y se espera que también se presente en el recinto cuando haya algún tipo de sesión. Por ahora, para llevar tranquilidad a las comunidades indígenas del país, está este decreto firmado por el presidente de la Nación, porque recordemos que esta emergencia territorial vencía el 23 de noviembre. Entonces, para poder compensar, si es que no hay una sesión antes del 23, se hizo un decreto. Así que eso también sucedió ayer. Ahora vamos a seguir con lo que dejó esta comisión que trabajó, como les decía, con un temario muy extenso, sin tratar todavía el presupuesto 2021, que en realidad, perdón, el 2022, que en realidad era el gran tema, o es el gran tema esperado de esta comisión. Ayer, en diálogo con distintos diputados, decían que no descartan la posibilidad de que se puedan celebrar 2 sesiones antes de fin de año, habida cuenta que han corrido unos días el calendario ordinario de sesiones, exactamente, y que obviamente para todos, Casareto decía, para nosotros también ya estamos en pleno análisis del presupuesto con, digamos, revisando con mucha profundidad, y esperamos que de un momento a otro empecemos a darle debate. Eso aseguraba Casareto. Y decía Pastori, Luis Pastori, el misionero, que es uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio, en la Comisión de Presupuesto le preguntó en el final de la comisión a Carlos Heller, bueno, ¿y el presupuesto? Carlos Heller, presidente de la comisión del oficialismo, le dice, Heller, ¿y el presupuesto? Hace 2 meses y 2 días, el 15 de septiembre, que fue la fecha, que estamos esperando que se empiece el tratamiento. Heller les dijo, con total sinceridad, estoy esperando una orden del Poder Ejecutivo para ver cuándo empezamos y si efectivamente empezamos con este texto o con otro, porque, como sabemos, hay diferencias dentro del oficialismo. Sí, hay diferencias dentro del oficialismo y hay un acuerdo que está en plena negociación con el fondo. Hay un detalle que no es menor, digamos, que fue el anuncio de Alberto Fernández el día domingo, que dijo que en la primera semana de diciembre va a mandar esta hoja de ruta plurianual, justamente con las negociaciones ya con el Fondo Monetario Internacional. Así que, en realidad, el carril del presupuesto 2022 va a correr también con ese esquema económico que va a plantear el gobierno y que tiene que pasar por el Congreso en función de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Así que a partir de eso recién vamos a tener un poco más visible cómo se va a llevar el tratamiento del presupuesto 2022, que claro, si viene esta presentación en la primera semana de diciembre, se entiende que va a debatirse durante todo diciembre, ¿no? Y también fue importante porque se realizó un encuentro entre el titular de la Cámara de Diputados y el jefe de gabinete. Esto transcurrió en la Casa de Gobierno. Fue una reunión también muy cordial, muy extensa. Fue un encuentro a solas entre los 2 funcionarios. Y al término de esa reunión, Massa volvió a sostener y a remarcar qué es lo que debe suceder, según su punto de vista, dentro de esta casa, que es el Parlamento, el año que viene, que es un año donde no hay procesos electorales y a donde sí o sí hay que darle paso al diálogo, que con las fuerzas mucho más repartidas dentro del Congreso hay que apuntar a una oposición que no se dedique solamente, dijo, a hacer oposición, a oponerse, sino justamente a coordinar políticas públicas para sacar a la Argentina adelante, y no solo en estas circunstancias o de cara a los 2 próximos años de gobierno del Frente de Todos, sino de cara a los próximos 10 o 20 años. Así hablaba Sergio Massa. Bueno, en un ratito lo más importante es trabajar un ordenamiento del presupuesto mirando la inversión pública 2022. Provincia por provincia vamos a coordinar con los gobernadores, con el Ministerio de Interior y Jefatura de Gabinete para, de alguna manera, ponerle foco a lo que van a ser 2,5 puntos de inversión pública del PBI, que es uno de los niveles más altos de la historia argentina y que queremos que tenga impacto fuerte en las provincias. Y lo vamos a trabajar
a lo largo de los próximos días, porque tenemos que resolverlo rápido con los gobernadores para que en los próximos meses tenga impacto concreto en las provincias. Y por otro lado, avanzar en lo que son aquellas leyes de promoción económica para el 2022, tal vez la más importante o la que más impacto tiene es la asociada a la construcción, que de alguna manera lo que permite es que con desahorro generemos inversión privada a partir de regímenes de promoción para el sistema constructivo argentino. Primero vamos a trabajar fuerte en el diálogo con la oposición, muy fuerte. Estamos definiendo una serie de temas porque entendemos que es muy importante que en el 2022, que no hay elecciones, todos pongan lo mejor para que Argentina salga adelante y salgamos de esta dinámica en la cual el gobierno propone y la oposición se opone. Me parece que es central pasar a un esquema en el cual, en aquellos temas en los que podamos construir consenso y previsibilidad para la Argentina para los próximos 10 años, lo podamos hacer. ¿Y cómo se va a instrumentar ese acuerdo con la exposición? Desde el Parlamento, porque entendemos que es donde está representado todo el escenario político argentino, los partidos, las fuerzas nacionales, los partidos provinciales, los sectores de izquierda, los sectores de derecha, y claramente eso nos permite consolidar un ámbito único de acuerdo. Un ámbito único de acuerdo, decía recién el titular de la Cámara de Diputados al término de esta reunión que mantuvo con el jefe de gabinete. Los 10 puntos a donde se sostiene son los 10 vectores donde aparentemente si todos los sectores involucrados pueden ponerse de acuerdo, la Argentina podría cambiar y ponerse de pie para los próximos 20 años. De hecho, hace foco en la educación, en la sustentabilidad, en el medio ambiente, en las cuestiones vinculadas a la deuda y muchos otros temas que ya hemos analizado, pero que podemos seguir repasando porque naturalmente el paquete de leyes que se requiere de cara, no solo, insisto, a los próximos 2 años de gobierno de Alberto Fernández y también, por supuesto, con la titularidad de la Cámara de Diputados de Sergio Massa, sino pensar en distintas políticas públicas que necesariamente tienen que ir hacia un cambio a largo plazo y no solo como un resultado que recoja un poco lo que ha sucedido durante las elecciones. Bueno, estamos con Alcira Figueroa, con la diputada que está aquí con nosotros en el piso. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Al contrario, siempre valoramos mucho que vengan aquí al piso. En épocas de presencialidad, mucho más. ¿Estuvo participando de todas estas comisiones que se dieron estos días? Sí, estuve participando en la Comisión de Turismo, de la cual soy parte, y también en la Comisión de Presupuesto por el interés en algunos proyectos donde nosotros estamos presentando desde marzo el proyecto de la prórroga de la ley 26.160 y de la cual tenemos muchas expectativas que muy pronto se pueda aprobar, ¿no? En la Cámara. Hoy, diputada, contábamos que el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la prórroga por decreto, pero deja correr también el plazo en la vía legislativa después de que lograron un dictamen ayer. Claro, la idea, bueno, es hacer muy pronto, de acuerdo al presidente de la Comisión de Presupuesto. Eso fue por lo menos lo que conversamos días antes de la reunión de la comisión, de que solamente duraría unos días el DNU. Porque esto urge tener la ley, digamos, porque es lo que va a resguardar por 4 años, por lo menos, frenar el tema de los desalojos, que ustedes sabrán que hay más de 300 conflictos en estos últimos años en distintos puntos de las provincias. Hay órdenes de desalojo que son inminentes y que aún a pesar de la ley, que en vigencia todavía hasta el 23, se han ejecutado. O sea, esto en nuestra provincia se han ejecutado muchos desalojos. Y otros, hay dirigentes comunitarios que están judicializados, demandados. Entonces, el temor es que esto se acreciente y que no se respete, ¿no? Si no se respetaba prácticamente la ley, imagínense, con el DNU, pueden apelar, digamos. Pero bueno, yo creo que... ¿Qué delitos se le endilgan a estos dirigentes indígenas? ¿Cómo? ¿Qué delitos se le endilgan a estos dirigentes indígenas? Y bueno, de usurpación principalmente. De usurpación, incitación a la violencia. Claro. Robo en algunos casos, ¿no? Es muy curioso, pero bueno,
¿Usted está en contacto con ellos? Sí, por supuesto, y la mayoría son causas inventadas, no son reales, digamos, ¿no? Son causas inventadas que se le achaca a un dirigente, es como para poder mostrar a la sociedad, ¿no?, que nadie se atreva a reclamar. Esto ha pasado, por ejemplo, el caso de Pichanal, un dirigente de las comunidades wichí que habían sido desalojados porque se había extendido la plantación de soja en el municipio de Pichanal y llegó a los territorios donde ellos vivían y bueno, el intendente los cargó a todos en un camión y los llevó a la ciudad. Pero algunos quedaron resistiendo y los que resistieron, bueno, hoy tienen un juicio, digamos, ¿no? Y bueno. Esta ley no, digamos, hoy está vigente, bien lo decía, hasta el 23 de noviembre, esta ley no ayuda a que no sucedan esas cuestiones. En cierto sentido, sí, por supuesto. Frenó muchísimo, ¿no? Frenó muchísimo los desalojos, por supuesto que sí. Pero hay provincias donde la justicia, digamos, prácticamente no responde a los intereses, ¿no?, de las minorías o de los pueblos originarios. Tiene que ver más y ahí es con la donde se justicia. provocan estos conflictos, ¿no? Donde se los considera, bueno, usurpadores, se los considera delincuentes, violentos. Bueno, todos esos calificativos que se le da, ¿no?, a nuestra gente y bueno, y hoy tienen que sufrir esas situaciones de tremenda inseguridad, inestabilidad en sus territorios, miedo, ¿no? Hay muchos temores de la gente de cómo va a seguir criando sus hijos. Claro. Cómo Y va a además seguir yo en el creo, futuro. Alcira, no sé si usted coincide, que con todo el conflicto indígena hay mucha estigmatización, mucha desinformación y no se puede terminar de saber porque obviamente a veces son comunidades difíciles de penetrar desde el punto de vista de quienes cuentan, ¿no?, lo que está pasando. Son comunidades que por ahí no permiten el acceso a otros que sean ajenos a ellos mismos, entonces no se pueden censar, no se pueden terminar de conocer cuáles son las necesidades, ¿no? Es como, es una problemática muy compleja en sí misma, donde han tenido que soportar años y años de discriminación y de distintos vejámenes, entonces ahora estamos frente a situaciones también confusas. Ayer escuchaba incluso que se decía en la comisión como cómo se ha denostado el sur de nuestro país, haciendo creer que es un territorio peligrosísimo al que no se puede ir porque está todo el tiempo en conflicto. Entonces también me imagino que en el norte, en algunas zonas del norte también deben pasar por situaciones similares. Cuéntenos usted, que conoce muchísimo el territorio y que además tiene vínculo con estas comunidades. Y sí, mira, por darte un ejemplo, los problemas que vos planteaste recién, esto de interpretación de la justicia y de la calificación y todo el desconocimiento, como decís, ¿no? Exactamente, justamente con la universidad, el sábado pasado estuvimos inaugurando un curso de interpretación de la justicia bilingüe que está orientado a dirigentes de comunidades wichí, más que todo, que son los que más están ahora judicializados. Y la universidad lo ha promovido junto con Desarrollo Social de la Nación. Este es una diplomatura, una formación de un año, justamente con todo lo que tiene que ver la legislación vigente nuestra, la protección que hay, porque tenemos leyes, tenemos la Constitución Nacional, sí, tratados internacionales, donde dan cuenta de la importancia y el respeto de la diversidad cultural y las leyes que los amparan. Entonces, todo esto vamos a implementar un ciclo de formación y de estudio profundo de las leyes, pero en idioma. Entonces, de tal manera que haya intérpretes bilingües en cada juzgado, eso es lo que la gestión que vamos a seguir haciendo, para que puedan interpretar el pensar, el sentir, la opinión y la declaración de los hermanos wichí que son judicializados, porque la mayoría son, bueno, mujeres u hombres, pero que van, y después como no le entienden el idioma, cómo hablan,
le terminan indilgando causas que nada que ver con lo que ellos hicieron o hacen dentro de su comunidad. Entonces nosotros creemos que, bueno, esto sería un paso. Qué abuso por parte de algunos funcionarios de la justicia, si es que efectivamente es así, porque tienen que saber que hay una barrera que es idiomática, que es cultural. Yo con esto tampoco defiendo, digamos, ningún tipo de extralimitación o expresión violenta para defender o lo que nos quieren hacer creer que son, por ejemplo, el conflicto mapuche. Yo no estoy segura que sean mapuches tampoco. Digo, me parece que está todo como muy sensible y confundido y hay que ser muy cuidadosos en este sentido, sobre todo nosotros, ¿no? Los que nos ocupamos de contar lo que sucede. Sí, pero me parece que hay, siempre que estamos frente a una barrera idiomática y cultural, hay que hacer un esfuerzo o hay que redoblar el esfuerzo por ponerse del lado del otro que está siendo juzgado por algo que por ahí no comprende. Me acuerdo extrapolando y poniendo en comparación cosas que nada que ver. No sé si recuerdan ustedes el caso de este adolescente que tenía una colilla de cigarrillo de marihuana en Rusia. Que le había dejado un amigo y cuando él entró al aeropuerto lo detuvieron por narcotráfico en otro país, en otro idioma, frente a leyes que él desconocía por completo. Entonces se me representa esa idea, ¿no? De cuando uno está frente a un sistema que lo supera desde todo punto de vista. Entonces la justicia también tiene que hacer ahí un esfuerzo más con perspectiva humanitaria y ponerse en el lugar de lo que pueden estar atravesando o necesitando las comunidades. Perdón, ¿no? Que las justicias provinciales no son fáciles tampoco. Claro. Es muy complicado. Y lo otro que quería agregar a lo que vos dijiste también, en lo que estamos trabajando, es en la incorporación en el censo de los parlantes en idiomas diversos, digamos, en el caso de los pueblos originarios, porque nos está faltando datos, justamente, porque como siempre se habla de una minoría y que, bueno, como que casi desaparecieron y que hay muy pocos pueblos, claro, digamos, son comunidades como muy que arrasadas, no tenemos políticas públicas permanentes. Entonces, yo creo que el censo va a dar cuenta no tenemos esa pregunta dentro del censo, que lo vamos a hacer el próximo año, pero nosotros queremos incorporar, esto es un pedido de algunos pueblos originarios hacia la Cámara, hacia algunos diputados, y que se pudiera modificar el censo que vamos a hacer, alguna cuestión más dentro de lo que es pueblo originario. Hasta ahora hay una pregunta que se incorporó, pero ellos quieren que incorporemos el tema del idioma. De la lengua, si son parlantes y de qué lengua. Porque esto también nos va a permitir, en la medida que nosotros sepamos cuántos somos, vamos a poder realmente armar políticas públicas acordes. Y en el caso de, por ejemplo, sabemos que hay muchísimos parlantes, incluso en las ciudades, acá en Buenos Aires también hay, y bueno, en las grandes ciudades de cada provincia, y otros viviendo en comunidad. ¿Y cuál es la diferencia con el censo que plantea la ley vigente? Y que no está ese dato. Y porque al no estar ese dato, porque a veces la pregunta, nosotros decíamos, se analiza esto, ¿no? Desde los pueblos originarios, que se pudo incorporar si uno se considera indígena, ahí está la pregunta, y de qué etnia. Entonces, esto dio cuenta. Nosotros hoy tenemos cerca de 1 millón de personas censadas que declararon que sí son indígenas. En el último censo. Claro, dio cuenta. Pero lo que nos dimos cuenta es que mucha gente habla un idioma, por ejemplo el guaraní, ¿no? Pero no se considera, no se percibe indígena, pero sí es parlante. Entonces consideramos que la lengua, que es algo troncal de la identidad de una persona o de un pueblo originario, nos va a dar cuenta, creo que va a arrojar mejores datos, ¿no es cierto? Pero después está todo el otro trabajo que se está haciendo de autoidentificación, o sea, donde la persona no solo es por rasgos, digamos, físicos, sino por un lado, por opción o por autoidentificación. O sea, uno se autopercibe indígena. Claro. Porque también hay esto, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener un panorama más completo de nuestra población originaria.
Y bueno, yo creo que de a poco vamos a ir, por un lado, poniendo sobre la mesa la cantidad de personas y de comunidades que tenemos, y por el otro lado nos va a permitir realmente poner en práctica, ¿no?, la Constitución Nacional que nos insta el reconocimiento y también a la puesta en marcha a la igualdad de oportunidades, a la igualdad como cualquier ciudadano común de tener derecho a un lugar donde vivir, al derecho al alimento, a la vestimenta, como dice nuestra Constitución, ¿no? Ahora le pregunto, digo, la relación de la provincia con estas comunidades, ¿cómo es? Más allá de lo nacional, que es lo que usted está trabajando. Sí, bueno, en algunos casos es buena, digamos, pero en otros no tan buena. Depende la zona, depende de los municipios, ¿no?, del interés que le pongan los municipios también a las comunidades que tiene dentro de un territorio determinado. ¿Y le ponen interés? Claro, sí, claro, exactamente. No, sí. digo, ¿le ponen o no le ponen? Y en algunos casos sí, en otros no. En la mayoría de los casos no. Si no, no tendríamos esta situación hoy de emergencia, ¿no? Porque es una situación de emergencia. En la provincia de Salta se declaró la emergencia sociocomunitaria, socioeconómica y también alimentaria, ¿no?, por la muerte por desnutrición. Nosotros seguimos, se renovó esa emergencia, sigue la emergencia socioalimentaria en nuestra provincia, más que todo en la zona norte. Claro. Así que ahora estamos con la emergencia territorial, que esperemos que pronto, bueno, deje de ser emergencia y nos decidamos de una vez por todas como país a tener una ley de propiedad comunitaria, que es lo que realmente están reclamando los pueblos originarios. Pero una ley de propiedad, porque eso sería como ya, digamos, cerrar una demanda histórica, sí, una demanda... Eso sí es una reparación real. Y claro, por supuesto. Esta es una ley de emergencia. Claro, pero ¿cuál es la resistencia a eso? ¿Por qué hay resistencia a que se les dé, digamos, esos terrenos? Y bueno, yo creo que hay resistencia de parte de los sectores que tienen interés en esos territorios y que son, en muchos casos, los que tienen el poder real, claro, en nuestro país. Porque eso, convengamos que es así. Ya Cristina lo dijo en uno de sus discursos, que cuando le preguntaron sobre el poder, ella dijo solamente el 20% del poder ella manejaba en el país cuando era presidenta. ¿Se imaginan? O sea, es el poder real lo ejercen las grandes corporaciones, los grandes propietarios, son los que presionan sobre la tierra, son los que, bueno, los que están siempre a la saga o a la pesca de ver dónde avanzan, y lamentablemente se ha avanzado mucho en estos últimos años. Hay miles de hectáreas que fueron desmontadas, por lo menos en Salta, y en otras provincias también, vecinas, en Jujuy, y donde, bueno, no tienen un control, no tienen un freno, no tienen una regulación, un reclamo. Y es lamentable porque eso lleva a esa situación de arrinconamiento territorial que hoy sufren las comunidades. Y por el otro lado, la presión que ejercen también sobre el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es bien complejo, como bien decías, pero no imposible. Claro. Porque es cuestión de decisión política. Claro, ¿no? Diputada, le cambio un poquito de tema, porque quedaban 4 provincias con escrutinio provisorio que habían dado algunos márgenes pequeños de diferencia, y se están definiendo ya los escrutinios definitivos que están diciendo para qué sector definitivamente es la banca. La que terminó anoche fue la provincia de La Rioja, donde Juntos por el Cambio aspiraba a llegar a una banca que en el escrutinio provisorio le había dado al frente de todos. ¿Cómo cree que va a quedar la Cámara? ¿Qué opina de esta conformación que se está dando? Porque en ese caso hubieran quedado 117 a 117, ahora continúa 118 a 116. Bueno, yo creo que vamos a seguir teniendo mayoría. Es lo que se percibe, también de acuerdo a lo que comentamos, ¿no?, en el bloque. Y lo que sí va a ser un poco más complejo, ¿no?, la negociación, el acuerdo para los temas, para todo lo que queremos avanzar, ¿no?, para los proyectos que van a favorecer las mayorías. Va a estar un poco más complejo.
hacer ese acuerdo que se hace siempre antes de una sesión con los temas, donde hay que incorporar los temas que propone también la oposición. Va a estar un poco más difícil, creo yo, de acuerdo a lo que conversamos y a lo que observamos de los resultados. Pero no imposible, vamos a seguir dentro del Senado también y dentro de la Cámara teniendo la mayoría. O sea que sí, vamos a tener más desafíos para realmente aprobar las leyes que tenemos que aprobar, digamos, y los temas que tenemos que tratar. Pero no imposible, yo creo que tenemos un panorama difícil en las cámaras, pero sin embargo a nivel social creo que nuestro presidente y todo el Ejecutivo va a tener más apoyo. Y en la medida también, por supuesto, que se siga trabajando en beneficio de todas las mayorías y de lo que realmente se está reclamando, ¿no? Como sociedad. Lo que ustedes estaban conversando previamente. Más trabajo, más inclusión, más distribución. Y bueno, todos esos temas, el tema de... Y en este escenario, ya se lo habíamos preguntado una vez que hablamos por Zoom, por la conformación definitiva de lo que había sido la boleta del Frente de Todos para la elección, fue un poco, bueno, juntémonos, pero no había mucho ánimo en las bases de juntarse con algunos de los compañeros. La lista quedó un poco, bueno, forzada para llegar a la elección. El gobernador puso sus fichitas, usted nos decía, puso sus fichitas en diferentes boletas. ¿Qué papel puede jugar el gobernador de la provincia, teniendo en cuenta que no está identificado ni con el Frente de Todos ni con Juntos por el Cambio, en el esquema del Parlamento Nacional? Y bueno, ahí en el caso nuestro, de la provincia, y bueno, sí, está complicado porque si bien nosotros vamos a tener 2 diputados, sabemos que el de primer término, que es Emiliano Estrada, va a responder al Frente de Todos, porque lo conocemos y vino trabajando con Guado en el área del Ministerio del Interior. Pienso que él va a responder. Pero del segundo puesto, Pamela Caletti, claro, responde al gobernador y ahí ella ya declaró ahora que no todos los frentes son iguales. No todos los frentes de todos son iguales en todas las provincias. O sea, y declaró, bueno, que no es kirchnerista, que ella es peronista. Entonces, bueno, va haciendo la diferencia. No sé si desconoce o no, pero que el kirchnerismo está dentro del Frente de Todos. Claro. O sea que ya ahora somos todos Frente de Todos. Y bueno, y creo que ahí va a demorar un poquito el convencimiento, supongo. O a medida que ella vaya conociendo cómo se maneja el bloque, yo creo que va a ir tratando de apoyar, ¿no?, todo lo que se proponga desde el bloque y también van a tener iniciativas, yo pienso, bien locales, claro, bien regionales, porque apuntaron al NOA, al NEA, que van a coordinar entre las regiones dentro del bloque, o sea que me parece bien. Yo creo que, bueno, por supuesto les deseo lo mejor y que puedan realmente representarnos y también defender los intereses de las mayorías. Yo creo que en el momento que no se lo haga, nosotros estaremos ahí, cerca, para exigir, ¿no?, y pedir que realmente respondan. Y claro, lo que pasa es que ya, como uno dice, que uno tiene sus reparos porque ya nos pasó en la época de Romero, en la época de Urtubey, claro, que ellos entraron antes se llamaba Frente para la Victoria, bueno, sí, el espacio nuestro, y después traicionaron, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, tenemos los recaudos, pero bueno, apostemos a que no ocurra lo mismo de los 2 gobiernos anteriores. Muchas gracias, diputada, por habernos visitado. Muy amable. Seguimos, por supuesto, en contacto. Además, todavía falta para fin de año y falta mucho para trabajar y mucho para seguir debatiendo. Así es. Vamos a compartir lo que sucedió también con un reconocimiento especial que recibió Estela de Carlotto aquí en la Cámara de Diputados. Una mención especial, y allí Sergio Massa le decía: Estela, te tocó ser la luz más fuerte para poder superar definitivamente la oscuridad. Para mí es un honor poder haber propuesto tu persona para esta mención de honor, que es la más importante que entrega la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene un valor incalculable porque nosotros representamos al pueblo argentino, los diputados, y estamos haciéndolo en nombre del pueblo argentino por todo lo que has hecho por nosotros, Estela. Quiero decir que represento a todas las abuelas.
sola no podríamos haber hecho absolutamente nada de lo que se hizo. Y eso, el reconocimiento ayuda. Insisto, es una caricia. Por eso yo hoy me llevo más fuerzas, me siento más joven, me siento más feliz y digo a seguir, porque nuestra patria lo necesita. En este día en especial, estemos todos juntos por la patria. Tenés que tener la seguridad de que cuando el Congreso argentino te elige y te distingue con este premio, lo hace convencido de que la luz más fuerte que nos permitió dejar atrás la oscuridad, te tocó representarla a vos, a tu trabajo y a tu persona. Así que gracias en nombre del Congreso y en nombre de aquellos que, siendo hijos de la democracia como yo, aprendimos que si hay algo que nos tiene que unir a todos los argentinos, es nunca más la oscuridad, para que siempre brillen luces como la luz de Estela Carlotto. Emotivo ese momento, ¿no? El reconocimiento y las palabras que se expresaban para un emblema de la democracia como es Estela de Carlotto. Bueno, ahora hicimos un recambio. Esto parece un sistema de mucho dinamismo. Está la flamante diputada Julieta Marcoli con nosotros de la provincia de Catamarca. Hola, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estás recién llegada a la Cámara de Diputados y con una actividad inusual para esta época del año. Exactamente. Empezamos con una sesión maratónica que me tocó jurar. Yo tengo mandato hasta diciembre porque estoy en reemplazo del ingeniero Brizuela del Moral, que falleció en el mes de agosto. Me tocó una sesión de prácticamente 24 horas en la cual se trataron muchos temas sumamente interesantes. Se logró fijar una agenda entre el Interbloque y Juntos y el Frente de Todos, lo cual fue muy bueno porque pudimos sesionar. Ahora estamos esperando que llegue un nuevo acuerdo para ver si sesionamos antes de fin de año. ¿En qué comisiones quedaste, Julieta? Yo quedé en las comisiones que quedó el ingeniero Brizuela del Moral, que son minería, turismo, obras públicas, vivienda y defensa. Bien. O sea que ayer estuviste reunida en la de turismo. Ayer estuvimos reunidos en la comisión de turismo. Hubo 2 proyectos de ley. Y varios proyectos de declaración. Fue una reunión muy amena, muy tranquila, porque todos estuvimos de acuerdo, así que bueno, hubo un avance en eso, digamos. Pero hay una intención, ya que hablamos de turismo, me parece muy, muy concreto de ayudar a repuntar un sector que es capaz de generar divisas, que además tiene mucho capital como país para atraer turismo extranjero y de alguna manera ayudar a levantarnos, ¿no? Porque genera muchos puestos de trabajo. El sector turismo es un sector que yo creo que hay que revalorizarlo y hay que apuntalarlo enormemente en lo que queda del año, porque tenemos ahora una muy buena temporada que creo que va a ser indudablemente mejor que lo que fue el invierno, y ni hablar lo que fue el año pasado con el tema de la pandemia. Hubo muchos puestos de trabajo que se perdieron y que estamos apuntando a que se recuperen. Para eso es sumamente necesario que se invierta en infraestructura, que se invierta en turismo y que se invierta fundamentalmente, que se pueda generar algún tipo de incentivo para que las empresas vuelvan a contratar a sus empleados que quedaron sin trabajo, y esto sí o sí va a depender de alguna medida que se tome. Sí, no, le preguntaba porque el poco tiempo de actividad que va a tener acá, le va a tocar. Es un montón igual, por otra parte, ¿no? Se le tocó empezar con 24 horas. Y aparte hay que empezar un año parlamentario en noviembre. O sea, sí, por lo menos va a tener intenso, lo poco va a ser intenso. Sí. Le va a tocar la sesión preparatoria en la que se eligen autoridades de la Cámara. Sí. Parte de su espacio, del Interbloque Juntos por el Cambio, decía, bueno, depende cómo den los números de las elecciones, podemos ir por la presidencia, fundamentalmente desde el PRO, más que nada, no tanto desde la Unión Cívica Radical. Usted particularmente, ¿qué posición tiene sobre ese tema y si se ha conversado con sus pares? No lo conversé yo con mis pares específicamente. Yo creo que siempre que el oficialismo tenga la presidencia de la Cámara es algo que todos lo respetamos. Yo particularmente respeto eso. Creo que no es una decisión que se deba tomar en este momento, ni creo que, la tendremos que tomar, pero por mi parte creo que está bien que el oficialismo conserve la presidencia de la Cámara.
Claro, sí, no, bueno, en cuanto al momento son 10 días, creo. Sí. Ya a principios de diciembre ya estamos... Están, sí, creo que entre la semana del 6 y el domingo. exactamente. Esa semana se Y define. te quería preguntar, bueno, hay varios proyectos que ayer tuvieron dictamen. ¿Cómo ves el proyecto del cáñamo industrial, del cannabis medicinal para justamente su industrialización? ¿Estás de acuerdo con esa iniciativa? Yo creo ¿Ves que... Catamarca un territorio fértil como para que se pueda llevar ese tipo de emprendimiento? Yo creo que Catamarca es un territorio fértil para que se pueda llevar este tipo de emprendimiento. Creo que ya el cannabis como instrumento medicinal está aprobado. Tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de sancionar este tipo de medidas porque sabemos que pueden llevar otro tipo de consecuencias, digamos. Creo que la educación es fundamental, pero siempre que sea con términos medicinales, con objetivos medicinales, es muy bueno para cualquier tipo. Pero ¿cómo es eso? No sé si estás interiorizada. No estoy muy interiorizada con el tema de esto, porque no es algo que me haya tocado a mí verlo puntualmente. Porque ahí explicaban que, digamos, esas son partes de las ideas que subyacen, pero que no tienen demasiado sustento científico para que justamente se puedan desviar los usos que se pretenden fomentar. La realidad es que tampoco me termina de quedar del todo claro, dado que de la misma planta se pueden extraer múltiples utilizaciones. Entonces, bueno, supongo que tendrá que ver con, digamos, con otros reaseguros que tienen que ver con otros mecanismos que por supuesto nos exceden, que por eso hay científicos concretamente que están trabajando en todo lo que tiene que ver con la investigación y la cantidad de usos posibles, sobre todo el cáñamo. Sí. El cáñamo, incluso tenemos entendido lo poco que hemos averiguado en profundidad sobre una industria que además es muy novedosa, que no tiene prácticamente un contenido factible de ser utilizado para un uso recreativo. Bien. Sí, perfecto. Siempre que se hagan estudios científicos creo que tiene que tener ese aval, todo tipo de industrialización que se haga para uso medicinal tiene que tener un aval científico y que sea objetivo, sea cierto y sea viable, ¿no? Claro, claro. En lo personal, tu formación profesional vos sos contadora, Soy ¿no? contadora, sí. Así que para los contadores ya de por sí fin de año es un momento álgido del año que seguís con tu actividad privada. Totalmente. Bueno, y desde lo personal, ¿cómo es arrancar con una etapa de tanto compromiso? Me imagino que lo debes haber esperado, que es ocupar una banca sabiendo que tenés 2 meses por delante y que no vas a hacer una renovación de esta actividad. Sí. Y al mismo tiempo no descuidar la actividad privada, mucho menos supongo la familiar, la personal, que queda en Catamarca. Exactamente. Bueno, fundamentalmente lo fundamental, lo principal es el diálogo con los clientes. Yo hace 18 años que soy contadora pública y que me dedico pura y exclusivamente a la actividad privada, es decir que la gente que trabaja conmigo hace mucho tiempo que lo hace, tiene mucha confianza y en este pequeño tramo de lo personal que me toca y de lo profesional me acompañan y por supuesto aumentar horas de trabajo. Y siempre se perjudica a la familia en este sentido, ¿no? Porque son los que silenciosamente, siempre digo, cuando uno está en campaña, cuando uno está ejerciendo este tipo de cargos, cuando uno le dedica tanto a la profesión o a las pasiones, como es la política muchas veces, la familia, los amigos son los que más aguantan, los que están detrás de uno silenciosamente apoyando, ¿no? Claro. Y aparte, por ejemplo, ¿tenés dentro de tus clientes pymes o mini pymes? Sí, todas. Todas, bueno, o sea son. que te toca ser diputada al mismo tiempo, ocuparte de todos los papeles que suponen este alivio fiscal, o sea, hay un montón de medidas que van... estamos esperando que salga definitivamente. Sí, ¿no? Sí, para el tema del alivio fiscal va a ser realmente importantísimo para muchos monotributistas, por ejemplo, para gente que sacó créditos a tasa cero y que todavía no está pudiendo terminar de pagarlos, que se les hizo un poco pesado. ¿Qué refieren, digamos, en la intimidad de las consultas que te hacen? ¿Todos han contraído deudas? ¿Cuál es el escenario más frecuente? El escenario más frecuente es el tema del sostenimiento de los puestos de trabajo. Es muy caro tener un empleado en la Argentina. Entonces, eso es lo que fundamentalmente, digamos,
es lo que más le cuesta a un empleador, a una pyme. El trabajador autónomo es un trabajador que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que no tiene ningún beneficio como trabajador, que pone su cuerpo, su energía y todo en juego en un emprendimiento y a la vez tiene que sostener puestos de trabajo y familias que están trabajando para ellos. Así que eso es lo que más pesado se les hace. El tema de los impuestos, si vos no vendés, no pagás demasiado impuesto. Entonces, esto si no generas ingresos, no se ven tan perjudicados, pero sí tienen que sostener costos fijos que son alquileres, que son los empleados, que se les hacen bastante altos y es lo que más les cuesta, digamos. ¿Y el trabajo estacional también de algunas actividades influye? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una temporada alta en lo que es una parte de la montaña nuestra, que es el rodeo, que mucha gente emplea por estos 3 meses, muchos trabajadores, y o sea, cuando ven el costo de tener un trabajador, lamentablemente es prácticamente imposible. Tiene que ponerse a trabajar toda la familia, no descansar y poner toda la energía en eso, ¿no? O sea, ¿y eso se puede eventualmente corregir con una reforma tributaria? ¿Aliviar desde ese punto de vista? Yo creo que sí. Se han presentado proyectos para que por nuevos empleos haya una disminución, digamos, en las cargas sociales, lo cual es muy bueno. Yo siempre digo que está bárbaro que a los nuevos empleadores o nuevos empleados se les dé ciertos beneficios, pero también hay que tener en cuenta quienes estuvieron sosteniendo a todos sus empleados en este tiempo. Es fundamental, porque si vos tuviste todo este tiempo de pandemia, por más que los ATP ayudaron, por más que la disminución en las cargas sociales ayudaron y todo, el sostenimiento de esa estructura te costó muchísimo y hoy deberían tener algún beneficio, al igual que los que recién ingresan o recién ¿Qué es la eterna emplean. discusión, no? Esta cosa de siempre hay una ayuda para los que no pudieron, pero no hay un reconocimiento para los que sí estuvieron respondiendo con sus obligaciones. Sí, y te digo que por ejemplo, hubo un beneficio para contribuyentes cumplidores, pero que tenías que cumplir requisitos que eran realmente, o sea, que si ustedes se ponen a ver, yo creo que ni el 20% de los contribuyentes pudo cumplir con esos requisitos para acceder a los beneficios. Entonces creo que por ahí tendría que ser un poco más accesible y generarle beneficios a quienes hayan mantenido su actividad y medianamente hayan podido afrontar sus gastos, pagar sus impuestos y mantener su planta de empleados, ¿no? Claro, en esa enumeración el sector turístico sí estuvo mal, el sector turístico, te digo, yo por ejemplo tengo un par de hoteles pequeños en Catamarca y estuvieron sumamente mal. Como clientes, no tuyos. Como clientes. Porque encima tiene que administrar hoteles en Catamarca. como clientes. Sería como un montón, ¿no? Para la vida de una sola persona. Sí, y la verdad que estuvieron sumamente afectados con la pandemia, sumamente afectados, fundamentalmente hoteles que son chiquitos en la provincia y lo que reciben es la gente del interior que va a hacer trámites. El microturismo. Ni siquiera, no. El turismo de la capital. No es turismo, sino es gente que viene del interior a hacer trámites, a tratarse en temas de salud. El que está de paso. Lo que tiene Catamarca es una gran dispersión demográfica. Entonces, es muy difícil que vos vengas de alguna ciudad del interior y no tengas que hacer noche en la ciudad, porque primero con la burocracia de los trámites, generalmente tenés de un día para el otro o esperar todo el día, te tenés que volver de noche y generalmente son muchas horas de viaje. Entonces la gente pernocta en la ciudad y hay hoteles pequeños que tiene ciertos beneficios para la gente que viene del interior. El año pasado no movieron absolutamente nada. El 8 de diciembre nosotros tenemos la gran procesión de la Virgen, que también este tipo de hoteles se ven beneficiados, porque es un turismo que viene de distintos lugares del país, que llegan caminando, que llegan en bicicleta y que tienen que descansar. Y no lo tuvimos, o sea que ahí fue también una gran baja. Nosotros el turismo de fe es el turismo de fe se llama. Turismo de fe o turismo religioso es muy alto en la provincia, y sin haberlo tenido en este tiempo, esperamos que ahora la fiesta de la Virgen sea una gran fiesta para todos los catamarqueños. Tengo una consulta que obviamente te excede como diputada, ¿no? Sino como catamarqueña te consulto, ya que hablas de que es una provincia que atracciona mucho desde el punto de vista religioso. ¿Cuánto se está aplicando la ESI? La ESI es en Catamarca
Se está trabajando mucho, están trabajando fundamentalmente mucho los docentes para que se aplique la ESI. En los colegios privados se está aplicando, mi hijo va a un colegio, allá no hay muchos colegios privados, son, o sea, privados con subvención. Y no son laicos, y no son laicos. particularmente. Se está aplicando la ESI, pero siempre hay un reclamo de que se puede aplicar mucho más. Tenemos casos también en los que no se puede aplicar la ESI por pedido de los mismos padres. Sí, eso es lo que yo más estoy escuchando, sobre todo en comunidades muy cerradas, muy religiosas. Vos sabés que sí. Recontra de acuerdo con eso que estás refiriendo vos, yo me quedé sorprendida, o sea, algo que escuché esporádicamente, pero por ahí, no sé, las autoridades de la escuela convocan una reunión y cuentan a los padres que van a empezar con esto y los padres empiezan, ¿qué les van a dar? Claro. ¿Qué temáticas se van a bajar? Que no hablen de esto, que no hablen de lo otro, y la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil. Con una comunidad de padres que no tiene la apertura para interpretar lo importante que es. Nos pasó eso a nosotros en particular, en uno de los momentos del curso de mi hijo, que nos avisaron que no se iba a poder aplicar la educación sexual integral porque uno de los papás había planteado que no quería que se dé eso dentro del colegio. Y aparte cuando uno entra, no sé cuál habrá sido el caso de esa escuela, pero yo escuché que en realidad lo que no quieren que se hable es de homosexualidad. Exactamente. Concretamente. Todavía a un nivel de atraso. Bueno, nosotros el obispo de Catamarca se manifestó abierta y expresamente con que no quería que se dé la ESI en Catamarca. Pero cuando estamos hablando de ESI, estamos hablando de no hablar de homosexualidad con todos los derechos adquiridos y con todo lo que se supone que hemos evolucionado como sociedad, como para tener que seguir debatiendo esto que atrasa un siglo. Nosotros siempre decimos que modernizarse no es únicamente apreciar, utilizar y tener en cuenta todos los elementos tecnológicos y los avances que hay en eso, sino que es incluir, es estar en contacto con el medio ambiente, es escuchar a los adolescentes, a los chicos. O sea, este fenómeno que se dio de Milei, por ejemplo. Sí. Yo creo que muchos lo critican, que muchos no están a favor, que muchos están en contra, que lo vengan. Pero yo creo que hay que ver qué es porque si vos ves, la mayoría de la gente que atrajo son chicos que votan por primera vez, chicos hasta 20 años, chicos inteligentísimos que estudian, que están interiorizados, que inmediatamente los ves con el celular viendo qué dijo, qué quiso decir. Y son chicos que lo siguen. Entonces tenemos que ver todos qué es lo que tenemos que hacer como políticos para volver a traer la juventud, para volver a que vuelvan a creer en la política. Yo creo que la política es una herramienta fundamental para cambiar realidades y que si nosotros los políticos no nos ponemos las pilas y no nos ayornamos a los tiempos que estamos, no vamos a poder conseguir nada. De acuerdo. Y la juventud es fundamental para generar los cimientos de esta sociedad, digamos. Sí, de acuerdo, y preocupante que haya expresiones de esa naturaleza, insisto, después de haber logrado como gran bastión. No sé cuál hubiera sido tu postura si hubieses estado en el Congreso y habría que haber votado mientras tu permanencia en la Cámara, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo hubiera votado a favor. Hubiera votado a favor. Había pocas expresiones. Si vos mirabas el mapa, te daba Catamarca una provincia celeste, como San Juan, como muchas del NOA, ¿no? Bueno, yo te cuento algo, me lo planteé y en el momento que se votó, yo me lo planteé seriamente. Si yo hubiera estado, ¿qué hubiera hecho? Hay dos posiciones que uno como legislador tiene que ver cuál es la más importante. Como persona, yo represento, pero a la vez yo represento a quienes votaron esta opción. La gente de Catamarca básicamente está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y yo los entiendo, yo los escucho, yo los respeto muchísimo, pero también creo que en la libertad y confío plenamente en que las mujeres tenemos capacidad para poder resolver sobre nuestro cuerpo, sobre lo que queremos y por algo Dios también nos dio esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo hubiera votado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo porque creo que se van a evitar muchísimas muertes y es lo fundamental para nuestra sociedad, ¿no? Creo que ese era el objetivo último. Hubo alguna diputada de la Mesopotamia que había votado de una forma en 2018 y en 2020 con este argumento de
mi electorado Sí. tiene este pensamiento Sí. y yo de última represento a ¿Sabés esta cuál gente. es? Mira, yo lo que siempre digo es muy difícil cuando uno pertenece a una ciudad chica, volver a la ciudad y no haber escuchado lo que la sociedad te dijo en su momento respecto de algún tema trascendental como este. Si ustedes vieron en la última sesión que no fue, digamos, en la del principios de octubre, que los diputados de Mendoza bajaron a dar quórum. Y ellos después explicaron, o sea, nosotros tenemos que volver a Mendoza, a nosotros nos paran en la calle, o sea, nos reconocen en la calle y nos paran para decirnos por qué no fueron si se refería a los derechos de los trabajadores viñateros. Y es cierto, uno cuando vuelve a la provincia tiene que dar explicaciones cara a cara de cada una de las elecciones que hizo. Por eso es que es tan importante y que se entiende muchas veces que si bien no es voluntad de uno, escuchaste a tu pueblo, escuchaste a la gente que te votó y tomaste esa decisión por eso. Por eso se da un escenario distinto, digo, entre los 100 diputados que son los 70 de la provincia de Buenos Aires, los 25 de la ciudad que se pierden en la cantidad, digamos, de ustedes del interior. Exactamente. Nosotros imagínate que en Catamarca somos 5. Claro. Tenemos 5 bancas, o sea que es muy poquito y nos conocemos todos. Entonces, volver y dar la cara creo que es sumamente importante y a todos nos influye muchísimo. Sí. Diputada, ahora se viene por delante un congreso que va a tener sí o sí otra conformación, otra constitución, y en este sentido hay que apelar al diálogo. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que todos los sectores políticos puedan sentarse y puedan pensar en paquetes de leyes tendientes a, por ejemplo, generar puentes de alivio para aquellos que se han llevado la peor parte de la pandemia, como pueden haber sido el caso de sus clientes de las pequeñas y medianas empresas u otras situaciones de este tipo? Yo creo que hoy no están, lamentablemente, las condiciones dadas para el diálogo, pero creo que se tienen que generar y confío plenamente en que con esta renovación de la Cámara haya más posibilidad de diálogo, porque la única forma de salir adelante es que haya un acuerdo en este país, porque si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos entre un par de sectores que son los mayoritarios, no vamos a poder salir adelante. Acá lo más importante es cómo la Argentina sale de las diferentes crisis que estamos sufriendo. La pandemia dejó mucho en el camino, y no tan solo en lo económico, sino en lo personal, en lo psicológico. Hay muchos problemas de salud mental en niños y adolescentes que creo que son cuestiones fundamentales, cuestiones estratégicas y estructurales que sí o sí vamos a tener que tener acuerdos. Hay que dejar de lado muchas veces las ideologías partidarias y las cosas que son realmente importantes para los argentinos, llegar a un acuerdo para poder salir adelante. Sí, hay sectores también, ya que hablábamos, por ejemplo, de Milei, que dijeron todo lo contrario, ¿no? Que desde esos sectores políticos no les interesa sentarse a dialogar. Una cosa es cuando eso dijeron, ¿no? Yo siempre digo, vos los escuchás hablar a todos y todos cuando no están, cuando no les toca la gestión o cuando no les toca legislar, y todos te dicen no llegamos a un acuerdo, nos vamos. Es muy fácil sentarse y decir estoy en contra de todo, no quiero saber nada, son 2 votos, ¿me entendés? O sea, no hacen, y yo hago lo que quiero, ¿viste? Pero si realmente les interesa sacar adelante el país, sacar adelante la Argentina y poder generar condiciones dignas de trabajo, condiciones buenas de salud y educación para todo el país, sí o sí se van a tener que sentar a dialogar porque son parte y tienen responsabilidad en esto. Bueno, es un poco el teorema de Barlini, ¿no? De cuanto más lejos está del poder, menos responsabilidad, digamos, entre comillas. Por supuesto. Y a ustedes por ahí que les tocó gobernar la provincia o que desde Juntos por el Cambio tuvieron una responsabilidad de gobierno, lo miran con otros ojos. Por supuesto, aparte yo creo que toda la sociedad se tiene que involucrar en esto. A mí me pasó después de las elecciones en Catamarca, ganó el Frente de Todos. Y mis amigas me llamaban y me decían, otra vez ganó el Frente de Todos, otra vez. Le digo, bueno, a ver, le digo, todos nos tenemos que involucrar para poder generar, para poder aportar el granito de arena en el sentido que queremos que vaya la sociedad. Porque si no nos involucramos, es fácil desde afuera. ¿Qué nivel de participación hubo en Catamarca en la provincia? Es muy bajo, bastante bajo, menos del 70%. Claro, de ahí esta observación que haces. Exactamente. Si no te involucras desde el voto, que es la herramienta más importante que tenés para participar dentro de una elección, ¿cómo puede ser que después vos hagas críticas, no aportes ninguna idea? Entonces yo siempre digo, involucrarnos es fundamental y va desde
desde todos, a partir de los 16 años que podés votar, de los 18 que sos mayor de edad, para que puedas aportar un poco, si no es muy complicado. Y creo que todos tenemos que brindar algún tipo de involucramiento. Ahora voy con otra pregunta más bien vinculada a tu área de conocimiento, que es la contaduría. Ayer se debatió el tema de la ley de envases, de nuevo. No te pido precisiones al respecto porque son temas muy, muy técnicos y muy particulares, pero dicen que ese 3%, esa tasa del 3%, es como poco incidente para que un productor vaya hacia una modalidad más sustentable de empaquetamiento. Y por otra parte, otra vez es un impuesto, que en tal caso se traslada al consumidor. ¿Cuál es tu mirada? Sí, yo lo veo así. Yo creo que es más importante recalcar en el tema del depósito para devolución, para reuso de los envases, que el tema de la tasa. Por eso creo que la opción que dio el diputado Mena es mucho más viable, que no se fije una tasa, porque sí o sí es un impuesto y que se traslada al consumidor final. Y si vos te pones a ver, absolutamente todo viene envasado. Es decir, que va a tener una alta incidencia en el costo. Estamos nuevamente poniendo un impuesto, lo cual creo que no es viable en este momento para nada en la Argentina. Y es una discusión también compleja porque se supone que, en definitiva, el espíritu de ese proyecto de ley también tiene un trasfondo social, ¿no? De darle mayor visibilidad y mayor transparencia o profesionalismo a quienes hacen de el recupero, del recupero del residuo un sustento de vida. Exactamente, yo creo que eso es importante y lo que hay que tener en cuenta es cómo los vamos a organizar, o sea, a los trabajadores y trabajadoras recicladores. ¿Cómo se van a organizar? O sea, está visto que si van a hacer consorcios, si van a trabajar de manera particular, si van a hacer, por otro lado, si los va a absorber el Estado, podría ser una opción también, lo cual sería altamente, ¿cómo se puede decir? Podemos entrar en algún conflicto ahí porque sería un gasto más que asumiría el Estado, pero yo creo que eso tiene que estar regulado. Para mí le falta un poco eso a la ley, de ver cómo van a estar organizados ellos, si les queremos dar condiciones dignas de trabajo y todo, cómo van a estar organizados. Y por otro lado, creo que todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente es aceptable desde todo punto de vista. Sí tener presente esto de que un impuesto más no podemos poner, en eso no estoy de acuerdo, pero sí que tenga repercusión esta ley, que se pueda llegar a un acuerdo y que saquemos lo mejor posible para que todo el cuidado del ambiente esté contemplado. Cuando se hizo la presentación aquí en la Cámara de Diputados, en Pasos Perdidos, estuvo el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, y presentaba, y dijeron incluso, se los vio allí, a empresarios de las principales marcas de bebidas o de envases de cervezas o gaseosas. ¿Por qué si ellos están de acuerdo? Lo que pasa es que ellos a los costos, bueno, sí, yo puedo estar de acuerdo si soy productor y lo traslado al precio final. Ese es el tema, o sea, el que se va a ver perjudicado es el consumidor final. Esa es la realidad. O sea, yo puedo ser productor, sí, estoy de acuerdo, lo sumo un 3%, que es lo que a mí me va a costar, y lo va a pagar el consumidor final. ¿Hay alguna receta para que no se siga presionando en términos de impuestos, que es uno lo que más se escucha, de lo que se quejan, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, los contribuyentes? O sea, digamos, tengo entendido que Argentina es uno de los países que más presión impositiva tiene, ¿no? Respecto de otros comparativamente con la región. ¿Pero hay alguna receta para que no sea por ahí la recaudación? Yo creo que en realidad lo que hay que hacer es una reforma tributaria completa y hacerla seriamente para que haya menos impuestos, haya una buena recaudación, se mantenga la recaudación y que esto no genere mayor impacto o mayor presión en las pymes, fundamentalmente. ¿Y qué impuestos eliminarías? ¿Qué impuestos eliminaría? Yo eliminaría el impuesto a la riqueza, por ejemplo. Eliminaría el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que se llama la ley de cheques. La ley de impuesto al cheque. La ley de impuesto al cheque. ¿El impuesto a las riquezas, el aporte solidario es? Sí, el aporte solidario. Pero, bueno, fue una sola vez. Sí, vamos a ver, porque no viste que generalmente, ¿no?, los impuestos se van prorrogando y
y siguen. Vamos a ver, ojalá que haya sido una sola vez porque no lo considero pertinente. ¿El IVA? El impuesto al cheque, Vero, no solo no se eliminó, sino que ahora también va a las criptomonedas. Exactamente, ahora va a las criptomonedas. Bueno, que ese es un mundo del que estamos... del que tenemos que sí o sí ocuparnos. Creo que hay mucho movimiento en el tema criptomoneda y va a haber que regularlo de alguna manera. Hay que regularlo porque es fundamental tener conocimiento, tener apreciación y saber qué volumen de dinero se está moviendo ahí, porque creo que nadie hoy tiene noción de eso. Tal cual. El tema de, bueno, eso serían básicamente... No, el IVA, mira, ¿cuál es el tema con el IVA? El IVA, si bien se traslada al consumidor final, en el momento fíjate que se puso el IVA cero, a tasa cero, en los consumos, en los bienes de consumo, la leche, la harina. Sí, sí. No bajaron los precios. No bajaron los precios. Yo creo también que en esto hay una, si se quiere decir, una gran especulación o una gran incertidumbre en los productores, en la cadena, digamos, de comercialización, porque los precios no bajaron en su momento. Entonces, el tema de bajar el IVA tiene que haber demasiado control, tiene que haber... Yo creo que el IVA está en los términos que está, va a ser muy difícil cambiarlo, muy difícil bajarlo. Lo mismo que ganancias, o sea, tiene que resignar demasiado el Estado para poder bajar esos impuestos. Creo que tiene que haber una reestructuración para que hoy se mantenga la recaudación, pero que primero... cada empresa que vos le tenés que liquidar impuestos, tenés 4, 5, 6 impuestos. Impuestos anuales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Entonces es demasiada la presión, no solamente en lo económico, sino también en los tiempos, en los vencimientos y en las obligaciones que tienen. Creo que hay que hacer una reestructuración, que se mantenga la recaudación, pero que genere menor presión para las pymes. Bueno, gracias por tu doble función de diputada y de contadora. No, por favor, gracias a ustedes. Interesante siempre poder charlar, porque cada uno trae un área de conocimiento, pertenece a un área de conocimiento distinto y es interesante porque es allí el aporte o el valor agregado que tienen para poder discutir o para poder aportar, incluso cuando no les toque discutir específicamente sobre estos proyectos, así que gracias. Sí, yo creo que es fundamental que nos den este espacio, porque también siempre digo, uno le toca esta tarea en algún momento de la vida, pero no deja de pertenecer ni al lugar de donde viene, ni al trabajo que le generó las oportunidades, ni a la gente, ni a la provincia. Claro, entonces siempre hay que volver a la base y no olvidarnos de dónde venimos. Bueno, gracias. Gracias a también ustedes por tu tiempo. Muchas gracias, chicos. Muy amable. Gracias. Bueno, seguimos en contacto, por supuesto, porque va a ser un mes y medio largo en la Cámara de Diputados. Sí. Ahora nos reacomodamos para seguir contándoles, porque bueno, estamos esperando que en un ratito empiece la comisión que estaba prevista para las 11 de la mañana, que está algo demorada. Vamos a seguir repasando todo lo que dejaron las comisiones de ayer, de Presupuesto y Hacienda, y repasamos ahora lo que decía la diputada Galeard. El cultivo está penalizado salvo autorización, que el Estado emite esas autorizaciones para permitir el cultivo siempre y cuando el uso sea medicinal. Nos pusimos a trabajar en la Comisión de Salud, se trabajó mucho y lo que se logró fue una ley que estuvo limitada a la investigación. Por eso quedó trunco el acceso al cannabis de manera legal. Y vivimos la paradoja en nuestro país hoy día, que tenemos una ley de cannabis medicinal, pero quien necesita hacer uso del tratamiento tiene que importarlo de Chile, de Uruguay, tiene que importarlo de Estados Unidos o tiene que acceder de manera ilegal, no teniendo la garantía de que está accediendo a una sustancia segura y de calidad. ¿Qué es lo central del proyecto que estamos tratando hoy día? Que genera el marco legal para el desarrollo de una industria que va a generar trabajo, que va a generar empleo, pero que además va a permitir no solamente el cultivo de cannabis, a emprendedores privados, a pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, sino que va a permitir la comercialización de productos y va a permitir también la exportación de cannabis y de cáñamo industrial, que va a generar divisas para nuestro país. Todo esto no lo permitió y no lo reguló la 27350, por eso es necesaria esta ley, una ley que crea una agencia que va a otorgar estos permisos y estas autorizaciones que permitan todo esto que dije, el cultivo, la comercialización y la exportación. ¿Por qué? Porque la 27350, que es la ley vigente, se limita
a autorizar el cultivo solo con fines experimentales. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay provincias que ya tienen desarrollo. Sí, esos desarrollos que tienen más de 14 provincias de nuestro país están limitados al cultivo para investigación. Nosotros hoy estamos regulando el cultivo, la comercialización, la exportación para garantizar productos de cannabis a lo largo y a lo ancho del país, generando una industria. Ahí estaba aportando su mirada y su conocimiento a la diputada Galear sobre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Interesante las distintas miradas que se tienen. Insistimos con que todavía es una industria muy nueva. También explicaban en las distintas comisiones que hay un grupo de investigadores que pertenecen al CONICET que están especialmente trabajando en averiguar todo el sustento científico, ¿no? Como para que no se sigan repitiendo algunas expresiones sobre las cuestiones asociadas por ahí a veces en el imaginario popular respecto de esta industria, ¿no? Es que se la vincula con el consumo recreativo o con el consumo en términos de todo lo que puede llegar a despertar que esto se vuelve una industria con el sustento del Estado. Se habla incluso de armar una marca argentina detrás de esta producción. Por allí también... Ayer era interesante lo que decía el diputado Cacase, que decía, bueno, ¿y qué pasa con todo el sector privado? ¿Cuál es el apoyo que se le puede dar al sector privado para que también compita dentro de esta industria? Y tenía una mirada como diciendo, qué pena que siempre, esto es lo que decía o que lo refería ayer el ministro sobre distintas, el diputado, ya lo devine en ministro, el diputado Cacase decía, qué pena que siempre sobre industrias muy pujantes, como puede ser la economía del conocimiento o la del cáñamo industrial, haya que ir siempre como a la fila, ¿no? Hay que ir hacia atrás. Bueno, vamos a seguir conociendo y profundizando. Vamos ahora a repasar lo que va a suceder ahora en minutos nada más. Ya mismo, perfecto, no te entendía, perfecto. Bueno, los dejamos entonces con la transmisión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Seguimos aquí porque de cualquier momento vamos a seguir adelante con la transmisión. Los acompañamos.